Y como cada martes tenemos el gusto de presentarles a ustedes la sección Columna Violeta. Mi madre me decía, ten cuidado. Es momento de hablar sobre la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad mexicana y su lucha constante por la igualdad de género. En la sección Columna Violeta. Vamos a platicar sobre el Día de Acción Mundial, sobre esta campaña global Acompañe, no castigue. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que ver esta campaña con las políticas de drogas punitivas y las alternativas que se basan en el cuidado y la justicia? Es el tema que abordaremos hoy en la sección Columna Violeta con Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Bianca, qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. También muy contenta de estar de nuevo en la Columna Violeta. No, muchas gracias por tomarnos la llamada y aprovechar pues que te tenemos para que nos platiques por favor sobre quienes no han tenido la posibilidad de escuchar sobre esta campaña. ¿De qué se trata? Acompañe, no castigue. Acompañe, no castigue o apoye, no castigue también no se traduce distinto, viene como el inglés, support, don't punish, que es una campaña, como bien mencionaste, a nivel mundial que exige, promueve la reducción de daños basadas en la salud pública y los derechos humanos. Se conmemora cada día 26 de junio, acaba de pasar hace unos días, y es una fecha que es una contrapropuesta al Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, ¿no? Okay. Como para entenderlo un poco mejor, pues tiene un enfoque en los derechos humanos que busca reemplazar el castigo y la criminalización hacia las personas que consumen sustancias por un enfoque de cuidados, dignidad y justicia social, y también la reducción de daños, que busca que también se promuevan estrategias para minimizar los riesgos y los daños asociados al consumo de sustancias en lugar de estigmatizar a los usuarios, ¿no? Digamos que en esta ocasión no estamos como hablando directamente de las mujeres, pero me gustaría mencionar que en nuestro país, al menos en México, muchas de las organizaciones de reducción de daños que se ubican principalmente en la frontera norte, que es un punto, digamos, no es casualidad, y esto tiene que ver con los tipos de sustancias que se consumen en la frontera norte, que es distinto a las sustancias que se consumen en otras zonas del país. Pues muchas de esas organizaciones están lideradas por mujeres, y eso se me hace muy importante porque pues trabajan estas organizaciones con este enfoque que acabo de mencionar, ¿no? Y así como regresando un poco como a esta campaña, pues organizaciones profesionales de la salud, personas consumidoras de sustancias y personas defensoras de derechos humanos en más de 200 ciudades en todo el mundo, pues hacen un llamado que, digamos, busca transformar como estas narrativas de lo que hemos entendido el consumo y todo el tema de las drogas, y habla como las personas que consumen sustancias al final de cuentas necesitan apoyo, no un castigo. ¿Y cómo surge esta campaña? Pues durante décadas la respuesta que ha predominado frente al consumo de sustancias ha sido la llamada guerra contra las drogas, que digamos se enfoca en criminalizar, en el encarcelamiento, el estigma, bajo la idea de que el castigo reduciría el consumo. Sin embargo, después de más de 50 años de esta guerra contra las drogas en nuestro país, bueno, en nuestro país tiene menos tiempo, ¿no?, pero que se ha impulsado en todo el mundo, pues la evidencia ha demostrado que estas políticas no han logrado disminuir de manera significativa ni la oferta ni la demanda de las sustancias. En cambio, pues han contribuido al hacinamiento en las cárceles, al fortalecimiento de mercados ilegales y, bueno, a graves violaciones de derechos humanos como pueden ser las desapariciones, ¿no? Y, bueno, además un costo del que pocas veces hablamos sobre todo este tema de las sustancias, pues es para las personas, porque si una persona sabe que va a ser juzgada, criminalizada o rechazada por consumir sustancias,
es menos probable, por ejemplo, que busque atención médica, algún apoyo, tratamiento o información sobre cómo reducir riesgos y daños asociados al consumo. Normalmente el miedo al castigo termina alejando a las personas de los servicios de salud y de otros servicios, ¿no?, que podrían proteger su vida al final de cuentas. Y en este panorama, en este contexto, la reducción de daños se pregunta, digamos que busca actuar desde otro lugar, en lugar de preguntar únicamente cómo lograr que las personas dejen de consumir. Digamos, busca cambiar la narrativa hacia cómo podemos reducir riesgos y daños mientras esa persona está consumiendo, o cómo podemos proteger su salud, su dignidad y sus derechos, ¿no? Desde esta mirada, pues la reducción de daños pone a las personas en el centro y admite que hay personas que consumen por múltiples razones, asumiendo que el consumo de sustancias es una realidad que está instalada en nuestro país, en todo el mundo, y que hay personas que no están listas para dejar de consumir, y que se pueden reducir riesgos y daños por el consumo. Esta realidad no va a desaparecer, y si la ignoramos y si continuamos como con esta criminalización, lo único que hacemos es aumentar los riesgos y los daños por el consumo. Bien. Y bueno, desde esta perspectiva se buscan disminuir las consecuencias negativas, como pueden ser la sobredosis, que por ejemplo en Estados Unidos mantiene una crisis, también las infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades asociadas al consumo, también pues lesiones derivadas del consumo y la exclusión social del que son objeto las personas, ¿no? Y estas intervenciones pues son basadas en evidencia, y se enfocan en que las personas puedan acceder a servicios de salud, a materiales seguros de consumo, a tratamiento cuando la persona lo solicita, a apoyo psicosocial, a espacios libres de estigma. Y bueno, también... Oye, Bianca, ¿qué cambios habría o qué tendría que ocurrir en México para que se prioricen estas políticas públicas que se necesitan para que a las personas se les dé prioritariamente una atención antes que un castigo? Es muy interesante la pregunta que haces, porque ha sido como muy notorio que paulatinamente, conforme han pasado más o menos como desde el 18-19, antes de esa fecha había como un apoyo directo a las organizaciones, porque si bien hay una norma de reducción de daños en nuestro país, es como muy poco conocida y muy poco utilizada, y las instituciones de nuestro país, las en general, no, instituciones de salud y de seguridad pública siguen como trabajando bajo este enfoque de criminalización hacia las personas consumidoras, y sigue ocasionando como todo esto lo que hablaba, ¿no? El rechazo. Las personas tienen miedo a las instituciones, no acuden a solicitar servicios, y eso tiene que ver mucho con el estigma que prevalece en todos los espacios, ¿no? Y aunque existe como esta norma de reducción de daños, es muy poco utilizada o conocida en nuestro país, y estas organizaciones buscan rescatar este enfoque, pero lo que pasa también es que son organizaciones que poco a poco han ido perdiendo el apoyo y el financiamiento, y más o menos como desde 2018-19 ha sido como más notorio, ¿no? Ha sido como más amplio el apoyo, el poco apoyo que ha habido hacia estas organizaciones y estos espacios, y es como luchar contra corriente, ¿no? Por ejemplo, en Juárez, algunos de los avances que ha tenido la organización de reducción de daños que existe, que se llama Programa Compañeros, es que han logrado a capacitar a personal, a policías, sobre el estigma que existe hacia personas consumidoras. También funciona muy bien un programa de pares, que es un programa de pares que son usuarios que enseñan o explican a otros usuarios cómo reducir riesgos y daños. En Tijuana, que es una ciudad también donde hay un notorio consumo
problemático de sustancias, también la organización, que es un poco más grande, tiene apoyo hasta para las mascotas de las personas usuarias y que viven en calle, ¿no? En Mexicali existe la sala de consumo seguro, que es una sala de consumo supervisado que busca que las personas consuman en la calle, que haya jeringas en la calle, que las personas tengan material estéril e higiénico para consumir, pero luego existe como esta controversia de que pareciera que se está promoviendo el consumo, ¿no? Y al final de cuentas es eso, reconocer el valor que tienen la vida de las personas y que nadie debería de morir por daños que son evitables, ¿no? Pero que desde esta mirada se ha decidido como castigar antes que acompañar y más allá como del juicio moral, en los servicios pues se busca que las personas logren atravesar las barreras para acceder a la atención, en este caso en salud, ¿no? Es simplemente hablar de esta campaña y de la reducción de daños es también como empezar a instalar otra forma de entender el consumo de sustancias, porque la evidencia ha demostrado que el castigo, la criminalización, pues no están funcionando, ¿no? Y necesitamos apostar por otras formas de entender el consumo, y esta mirada de la reducción de daños pone también en el centro a las personas, pero también a las comunidades, ¿no? Que creo que es algo que necesitamos rescatar actualmente en nuestro país, al final de cuentas, ¿no? Así es, muy bien, Bianca, pues muy interesante esto que nos compartes a propósito de la campaña global Acompañe, no castigue. Muchas gracias, como siempre un gusto tenerte por acá, un placer saludarte, que tengas una excelente semana, cuídate mucho. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, esperamos a ver qué actividades hay en todos lados por esta campaña de Apoye no castigue y pues bueno, un saludo hasta la siguiente. Así es, hasta la siguiente intervención. Ya saben que de forma alternada nos acompañan Bianca Acuña y también Leila Acedo en la sección Columna Violeta. Ya son las 7 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos a ir un momento, a un ratito. O ya nos vamos a una pausa. Sí, me dicen que ya, bueno, no sé, pero voy a aprovechar para leer un mensajito. Bueno, tengo un mensaje muy interesante del caso del exdirector de Pemex. Lo voy a leer en un momento para poder ampliar un poco mi comentario y responderle a la persona que nos hace llegar su opinión sobre este caso. Vamos entonces a una pausa, regresamos con más. Ya empezaremos en un momento nuestra segunda hora informativa.